Apenas ahorita me voy viendo que tengo aquí, crumbs. So, los anuncios, primero tengo los anuncios. Quiero anunciarles, una, que chequen mi video, la SB4 ahorita está on hold, gracias a Dios, pusieron una injunction, entonces quiere decir que podemos respirar los que vivimos en Texas un tiempecito más, mientras checan lo de la demanda. Okey, eso es bien importante para nosotros, especialmente los que vivimos en Texas, pero también las personas de otros estados, porque al momento de que esta ley se apruebe en Texas, de ahí obviamente estados van a ir copiándola y copiándola y copiándola, así que es muy importante que estemos alertas y apoyemos todos los movimientos que están en contra de esta SB4. Si tienen una organización no lucrativa en su área, pues involúcrense, echen aunque sea un huesito, ¿verdad? Pónganle likes a las posts, hagan share, firmen las peticiones, cosas así que podemos hacer mínimo, ¿verdad? Otro anuncio que tengo el día de hoy es que mañana vamos a tener una demostración de cómo hacer las traducciones. Okay, so if you guys are familiar with the Advance Parole process, ay, es que quiero comerme una de estas. Se mirará muy mal si me como una de esta, ¿cómo se llama? Mandarina. Este, si están familiarizados con el proceso de Advance Parole, una de las cosas que tenemos que hacer es traducir cualquier documento que esté en otro lenguaje, ¿verdad? Y la mayoría de nosotros, obviamente, por lo menos nuestras actas de nacimiento, van a estar en otro lenguaje que no es inglés. Entonces, requerimos hacer traducciones. El día de mañana vamos a tener una demostración por Zoom. Es gratuita. Lo único que tienen que hacer es meterse a la registration link. Así que si están en el grupito de aquí de Spanglish Streamers, ustedes ya tienen acceso a esa link. Si ustedes aquí que están en TikTok no saben de lo que estoy hablando, es porque no están en el grupito. So go ahead and add yourselves to the group, okay? Ya te llegó la registración. Sí, ya mandé el primer como que correo electrónico masivo a todos los que se registraron ayer. Mañana voy a mandar otro para ustedes late boomers, por si quieren agregarse y ser parte de esta tutorial. Va a ser mañana a las 8 p.m. Central Time. That means like, a ver, let me see what that time means like for other people, depending on your time zone. Hold up. 8 p.m. Central Time on Eastern. Si eres Eastern Time, va a ser a las 9. ¿Ok? No sé qué es Eastern Time, no sé qué zona será, but that's what it means. If you're Eastern Time, mañana va a ser a las 9. Si eres Central Time, va a ser a las 8. Si eres Mountain Time, va a ser a las 7 p.m. Central Time. Digo, 7 p.m. Mountain Time. Y si eres Pacific, quiere decir que vas a estar a las 6 de la tarde, ¿ok? So depending on your time zone, make sure that you arrive on time porque va a ser un tutorial de cómo hacer una traducción uno mismo, ¿verdad? Like tips, tricks of how to do your translations when it comes to anything for USCIS. Najilt, ay, qué bonito nombre. Najilt, ya agarraste tú la registración, qué padre, también está Galar. ¿A qué hora va a ser? A las 8 p.m. Central Time, so you gotta convert your time zone, okay? And if you don't have the link, you have to be on the group because that's where we send it. And honestly, this opportunity is for our group members. So if you're not part of the group, go ahead and add yourself. I'm going to be checking the membership, ¿cómo se dice? Membership requests today, this evening, para que puedan entrar al grupito y mandar su registration link as soon as possible. Okay. El tutorial de mañana va a ser enfocado en traducciones para, pues no nada más para Advance Pro, cualquier traducción que tengan que hacer para USCIS. Just got here. What's going on? ¿Qué onda? Not much. I'm just doing announcements today. 9 p.m. in Michigan. Honestly, yo de time zones no le sé mucho, pero les recomiendo que chequen el post, se metan a la link, hagan el request so that you can get the Zoom invite and it literally tells you there your time zone, okay?
Is anybody here planning on attending? It's going to be a translation demonstration y la va a estar haciendo esta Belén. I'm also going to be there presente y vamos a estar respondiendo preguntas al final. Obviamente nos vamos a enfocar en traducciones because it's important to just like stay focused, right? But I know that there's going to be people with other questions there. So we'll leave some time at the end for some other questions. Pero the main sauce of tomorrow is going to be for translations. ¿Sí? Ahorita no les tengo música porque como estoy también haciendo un video en el Facebook, yo sé que Facebook es bien pinche chocoso. So por eso se oyen muchos pinches crickets. You be there. Yes. Awesome, thank you. Me mandaron un RFI, pero mi razón para ir cambió. ¿Será que sea aprobada antes que iba a ver a mi tío? Sí, muchas personas cambian su razón de aplicar para Advance Parole. You can do that, especially if you have another reason, you can always add it. You can explain it, you can send evidence, and you can switch it. Or like just explain it so that you get approved. Este Facebook user, ay, no sé quién será el Facebook user, pero dice, I'm flying for the first time in 18 years next week. Ah, te mandamos mucha buena vibra para que todo salga bien bonito. ¿Quién está ahorita currently trabajando en su Advance Parole? Chicos, mi tercer announcement. So ya les dije el primero. El primero es que el día de hoy se anunció una injunction, que es un paro a la ley SB4. Eso es bien bueno para nuestra comunidad inmigrante, chicos. I know that even if you don't live in Texas, you feel like you don't have to worry about this, but it is. Like if it starts in a state, it just develops into the other one. So es muy importante que apoyemos todas las organizaciones y los grupos que están como luchando en contra de esta ley, que los que están demandándola, firmen peticiones, like just pongan su granito de arena, okay? Si hay una protesta near you, go attend, I don't know, whatever you want to do to apoyar, okay? So that's one thing. The second announcement is de que obviamente mañana tenemos el translation demonstration, so make sure that you are signed up and ready to go. Las personas que ya se hicieron signed up ya tienen el link, okay? Pero you still have chance. It's tomorrow, so if you sign up for today, I'll send you the link tomorrow, okay? And then the third announcement es que el bootcamp, ¿dónde está mi calendar? Give me one second. El Advance Parole Bootcamp va a empezar en abril 1. Abril 1 es un lunes y va a empezar ¿qué será? El 5º Free Advance Parole Bootcamp en abril 1. Okay, so if you guys still haven't gotten a chance to get involved in the bootcamp and you're still trying to figure out, or if you're one of those people that has started your process, but you see that you need that extra push, make sure that you join the bootcamp. Se corta, ¿a quién más se le corta? Porque aquí me dice good connection. Tú, ¿quién dice? Amy, ¿no será tu internet y me estás echando la culpa a mí? ¿Se corta? Sorry. Let me check. No, sí se corta. Chingao. I'm sorry. I don't know, pero a mí me dice good connection. I don't know what to do in those cases. Se frisea, pero no tanto. Bueno, pues también estoy en el Facebook. So si tienen una pregunta, córrenla para allá. Okay. Miro, so let me see if I get this right. If you apply to Advance Parole and see a family member and can you also send evidence for dental reasons as well? Yes, you can combine reasons. Absolutely. A lot of people do that in order to like make sure that they get approved. Especially if they think like, that the person that they're visiting, like, por ejemplo, they do that a lot when it's like a family member who's like a tia, right? And then they have another reason. They want to like combine reasons. Or if it's a family member who they're going to visit their grave and it's been like longer than 2 years, so they want to combine reasons. They, like they add dental, they add something else. Mm-hmm. Yep. El Facebook dice, en el Facebook me dicen, chica, apenas me va a caer súper el traducir porque el año pasado que viajé por primera vez,
Tuve que pagar por cada carta $70. Sí, chicos, una traducción buena te va a costar alrededor de $70. Pero si ustedes quieren, yo les puedo recomendar a alguien, si no tienes el tiempo, que te va a cobrar, ¿verdad? Un precio justo. Y sí es bueno que la gente, ¿verdad? Se cheque dónde los va a mandar, no manden con cualquier menso y cualquier aplicación, porque la gente puede tomar ventaja de esos documentos, son documentos muy importantes. So do not be sending your translations anywhere. But yeah, 70, 60 is normally what I hear. Pero igual, si quieres que te conecte yo con alguien que te pueda cobrar un precio pues mucho mejor y más justo, let me know. ¿Yeah? Y mañana, like the better thing you can do is join tomorrow. Vamos a tener el translation demonstration y va a ser completamente gratuito. Lo único que vas a tener que perder, pues obviamente es tu tiempo. Y yo sé que no todos tenemos el tiempo, chicos. Es completamente normal. La neta, las traducciones toman un chingo de tiempo. It's just tedious work. It's not difficult. If you're fluent, you can do it. But it's tedious work. Am I still freezing here on TikTok? Los abandoné porque me estaban nada más diciendo que está freezing and I don't want to see it. I'm just like, if I don't see it, it doesn't exist. Pero díganme si todavía se está friseando. I'm sorry que estoy comiendo, pero tiene ratito que me quería comer mis de estas. Y ahorita se me metió el pingo. Pero esto es mejor que las chips. A veces me como chips cuando estoy en los lives. Me entran ganas de comer. No se va a quedar grabado nada. No, no, no. Va a haber otras oportunidades, pero va a ser nada más para las personas que están atendiendo y van a poder hacer sus preguntas y es por eso que no se va a grabar. Se cortó. Poca suerte. Let me exit and come back on TikTok, okay? A ver si así. Hice reboot el Wi-Fi. Last connection. A ver, pónganme ahí si todavía está friseando. Ok. Dicen aquí en el Facebook, y para poner la razón de dentista que trabajo del dentista se puede poner o que aprueben. No te entiendo tu pregunta, no sé lo que estás platicando. I'm sorry. Can you elaborate? You're good now. Yay, awesome. Pónganme en los comentarios si van a estar acudiendo mañana a la demostración de traducciones. Quiero ver cuántas personas de aquí, porque ¿saben qué? En la mañana mandé, what was it? It was like 109 people who registered, and we just published it yesterday. So that was pretty quick. I'm super freaking proud of you all que están determinados. You're going to be there, Christy? Más te vale, ¿eh? Voy a contar attendance. Oh my, maybe we should do a raffle for those who attend, ¿verdad? I want to think of something. A ver qué podemos. ¿Alguien sabe si puedo poner música en el Facebook o todavía son así como súper estrictos? La neta, yo sin música me aburro. Como si esto sea la neta, sí, yo sí soy bien así. Yo soy bien pinche, desmadrosa. A mí me gusta poner música, si no me aburro. Hola, hola, saludos, Bernabé. ¿Cómo estás, Bernabé? Tú con tu nombrezazo bien bonito. Yes, a raffle would be great idea. Pues móchate con el premio, móchate con el premio. Necesito voy a ver qué pienso, algo bonito. Vamos a verlo. But you know what? I'm only gonna do the raffle for those who arrive on time. Yes. Yo espero estar ahí en la clase, tengo ya un email, pero no me acuerdo a qué hora aquí en California. Ok, en California me parece, California is Pacific Time, ¿verdad? Is California Pacific Time? Can someone answer? I've been there early. Así que sí, ¿verdad? Pinches cabrones. Tiene uno que meterles fuego. Okay, if it's Pacific Time, it's going to be at 6 p.m. Pacific Time. Yes. Central Time is 2 hours ahead of Pacific Time, according to Google.
So, mañana, si tú estás en California, sería para las 6 a ti. ¿Alguien me puede hacer Google si puedo poner música en Facebook o si me van a tumbar el video? Porque from what I remember, they used to like lock my stuff or like not ban me, pero like give me a like a low safe rating or something like that. I don't remember what it was, pero era porque ponía música, yo no sabía. I don't know if they're still doing that. Yes, entonces sí puedo, sale pues, ahí te esperamos. Ay, y en Facebook no me dice quién es la persona que está hablando, so I cannot keep tabs on you guys. So, recuerden, el bootcamp, el Advance Parole Bootcamp empieza en abril 1, y hoy, de hecho, hoy o mañana, a ver, ¿qué hora son ahorita? No, hoy les voy a poner el link. Tengo que pasar el link de la form para que se vayan anotando, registrando, pero el Advanced Parole Bootcamp empieza en abril 1 y este es el 5º que vamos a tener. Oh my God, I'm so excited porque siento como que las personas como que ya se están animando un poquito más a hacer su propio, like their own paperwork. And I think the bootcamp has really helped people like kind of just like get over that fear. So I'm excited about that. Mejor me mudé. ¿Por qué? ¿Cómo? O desmonetizan si usas música, pero yo ni estoy monetizada, pero no fue eso lo que me hicieron. Como una bajaron el video, pero otra me dijeron que like if I continued that risky behavior or something like that, que algo iba a pasar y pues ya mejor ni hice lives en Facebook because I was like, pues acabo que ni quería. Pero no, I wanna like come back to it. TikTok se frisea mucho. Perdóname. No sé por qué, les juro que a mí me dice good connection. Cuando hiciste tu InfoPass, ¿te hicieron preguntas? Y sí, ¿cómo y cuáles? Ok, cuando vas a tu InfoPass, let's talk about InfoPass, ok. ¿Quién más de aquí tiene preguntas sobre qué es el InfoPass o preguntitas sobre cómo es la experiencia de hacer Emergency Advance Parole? Pónganme si alguien más. Pónganme si alguien más para ver cuánto tengo que enfatizar, cuántas personas no saben lo que es un InfoPass o no saben cómo aplicar para una emergencia o cuál es el proceso de aplicar con una emergencia. Si no saben de lo que estoy hablando, pónganme en los comentarios. I wanna know. Y si me animo antes del bootcamp, está bien. Oh, el bootcamp es nada más como un accountability group. El workshop está disponible para todas las personas. La guía gratis está disponible para todas las personas. So you choose your own time and whatever is best for you. The bootcamp is just literally an accountability group. Y es completamente gratuito ese bootcamp. Okay. Yo, same. Okay, cool. So, so todos sabemos que es Advance Parole, ¿verdad? Advance Parole es como un permission slip que nos dan a las personas, especialmente se utiliza para las personas que tenemos acción diferida, DACA, para pedir un permiso de salir de los Estados Unidos. Si tú tienes acción diferida y quieres salir de los Estados Unidos, no puedes nada más salirte y regresar, al menos que tengas un Advance Parole, ¿verdad? Uno puede ir a cualquier estado dentro de los Estados Unidos, pero al momento que tú estás yendo a otro país, necesitas, antes de salir del país de los Estados Unidos, necesitas un Approved Advance Parole. ¿Cómo lo agarramos? Teniendo la feria, porque cuesta dinero. Pero segundo, tienes que tener una razón, ya sea una razón educativa, profesional o humanitaria, ¿ok? Hay diferentes motivos y el más broad es la razón humanitaria. Eso puede ser, por ejemplo, ir a un missionary trip, una razón humanitaria también puede ser for our health reasons or dental reasons. It could be to visit the grave of a family member who passed away. It could be to visit a sick relative, close relative. Humanitarian is broad, okay? Muchas personas confunden, incluyendo abogados, confunden el advance parole con una salida de emergencia. Okay, that's where they go wrong. They think that advance parole is only used for emergencies. And it can be used for an emergency, but it doesn't have to be just for an emergency, right? You can use it for humanitarian, educational, or professional purposes. But if it's an emergency,
The only difference is that you don't send it by mail. Why? Porque cuando lo mandas por correo, tarda muchos meses, ¿verdad? Si tu razón es humanitaria, profesional, educativa, cualquier razón, ellos te van procesando a cómo van llegando, se tardan más o menos 5 meses en procesarla. Pero, ¿qué pasa cuando una persona tiene una razón educativa, profesional, humanitaria, que no sea una emergencia? La mandan por correo, ¿ok? Y cuando sí tienen una emergencia, ¿verdad? Por ejemplo, si un familiar está muy grave de salud y está literally on risk of death, like, like at high risk of death, alto riesgo de fallecimiento, esta persona puede aplicar para Emergency Advance Parole. The difference is that they won't have to send it by mail. What they're going to do is that they're going to schedule an InfoPass, ¿verdad? Piden un InfoPass puedes llamar por teléfono a USCIS y les dices InfoPass. Y luego te pasan con un live agent y te dicen, okay, why do you need an InfoPass? Y les dices, I want to apply for Emergency Advance Parole. Cuando tú les dices eso, te dicen, okay, ya tienes tus documentos, así. Okay, we're going to schedule you for an officer to call you back within like 72 hours. Usually se tardan como 72 hours. So, ahí estás esperando a que te llamen y cuando te llamen, te dicen, ok, tenemos estos slots open near your area y te dicen que te debes de llevar contigo, o sea, de que like, hey, be ready. Y cuando llegas tú a tu cita de InfoPass, ok, tú vas a llevar tus documentos ahí, ¿verdad? Igual el paquete entero, de principio a fin, va a llevar tu evidencia, va a llevar los formularios del I-131, va a llevar ¿cómo se dice? Las traducciones, el Translation Certification Statement, va a ir completo. La única diferencia es que no lo vas a enviar por correo, te lo vas a llevar contigo a tu InfoPass Appointment, ¿verdad? ¿Y qué pasa en ese InfoPass Appointment? Pues vas a tener que explicarle al oficial enfrente de él tu caso. Eso no lo tienes que hacer cuando lo mandas por correo, porque pues lo mandas por correo, you never ever have to speak to them, right? So la pregunta de aquí de esta persona era, ¿qué te preguntaron? Was it, like, what type of questions did they do? ¿Qué tuviste que decirle al officer cuando hiciste InfoPass? Eso va a depender, right? Va a depender del oficial que te toque, pero normalmente las preguntas son, obviamente, like, what's your emergency, right? Like, they literally, like, como cuando yo fui, tenía un lápiz, una pluma, and he just like put it down. He was like, why are you here? And I was like, oh, hi, whatever. My name is I am applying for emergency advance parole to go see my father. Y ya le explicas, ¿verdad? Tu razón. Why is it y me preguntó, why is it an emergency? Y les explicas por qué es una emergencia. Les dices, whatever your reason is. I don't know what your reason is, but you explain what is an emergency. Me preguntó también, do you have everything? Like, do you have your passport? Le dije, yes, I have a valid passport. Me dijo, is it expired? Le dije, no, it's valid. Me preguntó también if I could make arrangements to leave as soon as possible. Y le dije, yes, as soon as you approve me, I'm able to leave as soon as possible. Ok. Y luego se puso a ver mi paquete y me dijo, wait here, I'm going to go talk to my supervisor. Fue, habló con la supervisor, regresó y me dijo, okay, yeah, she's going to approve you for 2 weeks. Nada más me dijo. And this is where it's important for you guys to advocate for yourself, okay? Porque él me estaba explicando que me iba a dar 2 semanas porque era una emergency nada más y que no necesitaba yo más de 2 weeks. O sea, según él y sus nervios, right? Y le dije, oh, well, 2 weeks, I don't think 2 weeks is enough for me. Y me dijo, why? Y le dije, because like, para empezar era during COVID times where, like anything could happen. Pues ya estaba como terminando lo de la pandemia. Y aparte de eso, pues yo quería estar más tiempo con mi papá, ¿verdad? Pues estaba bien enfermo. Entonces le expliqué, le dije, sir, is there any way I could talk to the supervisor? Okay, can you hear me now? Perdón.
¿Se cortó el audio? ¿Aquí en TikTok sí me escuchaban? Yes, ya. Yeah. Ok. Díganme dónde iba. ¿Dónde iba? Where was I? Díganme dónde iba. Sí, sí me escuchabas. Ok. Frozen again. It freezes on TikTok. Oh my God, chicos. Advocate, you needed more time. Good. Okay. So the officer was trying to como que me decirme, yeah, just 2 weeks because that's all we do. That's all we can do for emergency. Yeah, up until that point, he had been super nice and super cool, right? Pero sí le dije como que, look, sir, I really need more time. I tried to advocate for myself and I told him like, or I can talk to the supervisor myself. Y me dijo, hold on, let me go talk to her again. Y regresó para atrás y ya me dijo, okay, we're going to approve for more time. So I was just like, really? Like, why are you trying to lie to me que no se puede aprobar para más tiempo en una emergency? Like, I know for a fact many people get approved more time than that. Y que él decía que porque era emergencia. Anyways, so me aprobaron más tiempo. Y luego la otra cosa que me dijo, que se me hizo así súper rara. He was like, okay, we're going to start working on it. You're going to have to wait a little bit longer because they had a lot of cases, ¿verdad? Y me dijo, are you married to a U.S. citizen? Y le dije, yes, ¿verdad? Y me dijo, okay, dice, well, once you come back with this info pass, with this advance parole, you could try to do adjustment of status. Did you know that? Y le dije, yo, me hice pendeja. Me hice pendeja, güey. Porque dije, no sé por qué me está preguntando. Obviously, I knew what adjustment of status is, pero la razón que me preguntaba no sabía. Solo dije, oh, what is that? And, oh, okay, I'm going to look into that. Le dije, I'll look into that. Thank you so much for letting me know. Dijo, yes, once you come back, you don't have to wait anytime. You can just apply because you're going to have, your last entry is going to be with Advance Parole. Y le dije, okay, thank you so much, sir. Y así me quedé así como de que no sabía por qué me preguntó, pero pues no me quise como decir, oh, yeah, of course I know. No, yo además de como, okay, I'll look into that. Se me hizo medio rarito, pero al mismo tiempo, he was really cool. He was buena onda, nada más que pues yo ya estaba así como que escamada. No sabía por qué me estaba preguntando. So anyways, esperé un tiempo y ya luego me dieron mi documento, lo revisé. Make sure, guys, if you ever do InfoPass, make sure you review your document. What happens is the officers and the offices have a template y tienen que poner toda la información and they're doing it there like in real time, right? Y yo chequé errores en mi address, chequé errores en mi date of birth, y so I reviewed the document very carefully and I'm like, hey, sir, there's a mistake. Y ya lo corrigió. So make sure that you look at those little things. Like, don't assume that it's going to be done correctly. So just take your time, review it. I know that as soon as they give you the document, you just want to run out of there and like go. But no, always take your time to review it because I'm not the only one that has said this, that they've sent some mistakes on their document. There's people that leave the office and then they realize that they have a mistake. So make sure that you don't put yourself in that position, okay? Y eso es como funciona el Emergency Advance Parole. O sea, de que you go and you like explain your case in front of the officer and they either approve you or deny you that day. Muchos de los Emergency Advance Parole que yo he mirado que los niegan es porque no es una emergencia o ellos consideran que no es una emergencia, ¿verdad? Por ejemplo, una vez que el familiar ya falleció, te dicen mándalo por correo. Ya no es una emergencia para salir ahorita en este momento porque el familiar ya falleció. También cuando sienten que no están enfermos de algo terminal o, like in critical condition, te dicen send it by mail. So it's really up to their discretion, okay? Okay. ¿Dónde quería hablar con él me estaba diciendo, el officer me estaba diciendo que la supervisor de esa oficina, de ese, U.S. Department of Homeland Security, solamente autorizaba 2 semanas para emergency, right? And I told her, could I talk to her and explain to her that I need more time? Me dijo, no, let me talk to her. And so he left and came back. Cesar dice, I got denied on the spot. They didn't consider my case an emergency. Dude, why? ¿Qué te dijeron? O sea, like, what was the reason or what?
Someone was asking, what if they don't speak English? I wouldn't know. Like, you could also like try to like take a translator with you, pero a lot of officers speak English. I mean Spanish. I don't know what language you speak, so I wouldn't know honestly how that works. No puedo dejar de comer, perdónenme. Our advance parole approvals being processed quicker. I mean, the quickest I have seen have been 3 months, but that's not the majority. And the average application usually gets approved within like 5 months, okay? Or processed within 5 months. I see that it says lost connection. Am I like, I don't know why it keeps freezing. Okay, what about if I exit and then I come back from TikTok? What do you guys think? No sé por qué se frisea tanto. Uno paga la internet según, and they don't care. They don't care. Let's see if that's better. Lo hice como que airplane mode. Like I'm trying airplane mode now, and then hopefully that helps. Okay. One thing to note about emergency advance parole is that if they approve you, they're not going to approve you for multiple entries. They're going to give you one entry, and that's it. So you can go and come back. Oh my God, chequen mis uñas. La chica que me las hizo se pasó de lanza. Hold on. Let me show you guys something. Oh, no se mira. No se mira porque no está dark enough. They glow in the dark like crazy. Let me show you. How can I show? A ver, en TikTok si le podría. Can you guys see? Oh, you can see that it glows. But they're like glow in the dark. And I was like tripping out porque miré así and I was like, ah! They're like so bright. Pero no se mira porque no está suficientemente light con el screen. Anyways, sidetrack. So, recordatorios otra vez para los que no estaban aquí en el principio. Se mira poquito. No se miraba tanto because they look like blue, like Avatar. ¿Han mirado la movie de Avatar que hace glow in the dark? Así se miraban. Recordatorios para los que vienen entrando nuevecitos. El día de mañana vamos a tener el translation demo. So make sure that if you have not registered on that Google form, that you do it like now, like today. Está en el grupito de Spanglish Dreamers. So go ahead and add yourself on that group if you're not there, okay? And then another announcement for today is que el bootcamp number 5 empieza en abril 1. Es un lunes. Okay, so voy a estar poniendo el Google form para eso también. So if you want to participate on that, you need to get yourself in that waitlist porque solamente obviamente tenemos un cupo limitado. Recuerden que it's kind of hard to like keep everybody like moving on week by week and by week at the same pace and responding to questions and responding to those texts y todo eso. Because literally the people there get my number. So join that waitlist and hopefully you can be there on the next one, okay? Hold up your nails to the lamp. Sí, ¿verdad? Como que se cargan. Like, no, like they are bright. No se miran, pero les posté una foto creo que en el Instagram y en el TikTok de cómo se miran. Like, they're trippy. They look like Avatar. Like if I was an Avatar movie. You were not able to register, Jahaira? I don't know what's going on with you, girl, because there's like, today I sent 109 links. So it works. April 1st es el Advance Parole Bootcamp. Es gratuito. Es una accountability group. And we work the application process week by week by week. 6 semanas. En 6 semanas terminas. We meet once a week. The form is I don't know what that is. To register for the link for the Zoom meeting tomorrow for the translation demo. It's a free translation demo.
Tengo una question. Pásale con tu question. A ver si me mandas un zape ahorita. Yes, you can apply if dice, can I apply for advance parole with the reason that my grandma passed away 1 year ago? Yes, that would be a humanitarian reason, and that would be to visit the grave of a close family member. Bueno, entonces a Facebook los dejo el día de hoy. Ok, nos vamos para TikTok porque yo quiero escuchar música. Aquí están. Quiero por lo menos unos cuantos jams. Nos vamos para TikTok, ok. Un reggaetón suave. So if it gets approved 5 months later, do I need to write a date 5 months later? Yes. So in the application process, there's a section where you literally get asked on the application, what is your intended date of departure? And how many days do you want to be outside of the country, right? You have to put a realistic date. So put a date of 5 months or more further into the future. Why? Because if you put it like for next week, it's not going to get processed next week. It's going to get processed within like 5 months. And by the time they process it, they're going to send you a request for evidence saying like, hey, the date that you put on your application passed already. Do you still want to apply? Do you still want to exit the country, right, with advance parole? And so you're just going to be wasting time on that request for evidence. So just put a realistic time. Mm-hmm. Okay. Jess, you got your green card, mana. Felicidades. Congrats. Do I have to apply for another social? You don't need to apply for another social. Mm-mm. The only reason sometimes people apply for a different social is because, like, for example, they were a victim of fraud, or their social or their wallet was stolen, so they lost their card, so they have to apply for a new one. But in that case, you should make a police report in order to get granted a new social security number. Mm-hmm. Do you do advance parole processes for other people? No. I do teach people how to do it, and I have the workshop. People can do it themselves, but I do not provide legal advice. I cannot. That's awesome. So agarraste tu entrada legal y luego ya aplicaste para adjustment status. Cool. Sandy dice, can I apply for advance parole? I had a DUI years ago. Sandy, pues definitivamente puedes consultar con un abogado, pero si hay personas que han podido renovar su DACA sin ningún problema, tienen algo en su anterior, ¿verdad? Un misdemeanor, y han podido renovar su DACA todos estos años bien, han aplicado para advance parole, han salido y han regresado bien. So it hasn't been an issue for others, but of course you can consult about your specific case with an attorney. My grandma passed away 2.5 years ago. Can I apply to go see the gravestone? Sí, Mari, lo que pasa es que USCIS, una vez que pasan 2 años que el familiar falleció, te van a pedir request for more evidence because they're like, oh, well, that was 2 years ago, or like over 2 years ago, right? So what you can do, so you got to make it relevant again. So you can either send, ¿cómo se llama? La carta de servicio luctuoso. Por ejemplo, si tú vas a hacerle un servicio a tu familiar, una misa, un servicio o algo que demuestre que tú necesitas ir para eso, that would be one way to like respond to that request for more evidence or more recent evidence. O también si vas para el Día de los Muertos, porque eso es una celebración de religión. It's a religious reason. So that could also be another option for you. Mm-hmm. Ok, bueno, entonces esos son los anuncios que tenía el día de hoy. Thank you everyone for tuning in. Voy a estar tratando de
estar un poquito más interactiva en el grupito y hacer unos check-ins, unos updates o cositas así. Facebook no es mi favorito en lives porque no puedo poner música y la neta yo me aburro, pero voy a tratar de por lo menos do check-ins y estar respondiendo preguntitas y hacer pequeños updates como el día de hoy para que, pues, que no se me duerman allá en el grupito. Pero bueno, cuídense mucho. Nos vemos en el TikTok porque aquí sí puedo poner música. Así que corran para TikTok. ¿Ok? Bye.